esta semana vimos que comenzó, yo le llamaría un acto de resistencia del Poder Judicial, ¿no? Los trabajadores hicieron un paro de labores y el gobierno federal ya empezó a amenazarlos, a decir que va a dejar de pagar salarios, a decir que va incluso a destituir a quien continúe en este paro. ¿Tú cómo definirías este momento en el que estamos viviendo y cómo definirías la respuesta que está teniendo el gobierno federal ante este acto de los trabajadores del Poder Judicial? Sí, es un momento muy importante y nada más me gustaría empezar con una reflexión previa, que es, ahora que nos están viendo tantos jóvenes en este programa, insistir mucho que esto es algo que les debe interesar. Este no es un tema solamente de abogados o de las generaciones, digamos, ya salideras, etcétera. No, esto es algo que les debe importar mucho. De hecho, prácticamente todo lo que vemos en Atypical es algo que impacta a la juventud y por definición lo que pasa en nuestro país en las siguientes horas, semanas, meses, va a impactarlos el resto de su vida. Claro. Entonces, creo que es importante que eso lo tomen en cuenta. Y el tema de reforma judicial no es la excepción. Partamos de algo, saber, el presidente actual en estas últimas semanas que le quedan, parece que está empecinado en dejar su huella, ¿no? Y me encantaría que esa huella fuera en productividad, en una economía boyante, en instituciones fortalecidas, en un panorama internacional donde hubiera efectivamente un rol emblemático de nuestro país y tristemente no es así. Lo que estamos viendo en este momento es las secuelas de su famoso Plan C, uno de los cuales es esta reforma judicial. De hecho, de esas 20 iniciativas yo he denominado que 5 de ellas son los jinetes del apocalipsis, porque si transitan esos jinetes del apocalipsis, nuestro país va a caer en una crisis muy profunda y uno de ellos es precisamente el tema de reforma judicial. ¿Qué es lo que pretende con esta reforma judicial? En su origen, básicamente es una venganza política. Es vendetta en contra de quienes se opusieron porque estaban cumpliendo con su rol, léase los ministros de la Corte, que detuvieron la reforma eléctrica, que detuvieron la reforma justamente en materia electoral y otras tantas que hubo bloqueo. No por temas personales. Los ministros hicieron lo que la ley y la Constitución les mandata, es revisa si estos actos son compatibles con la Constitución y de no ser el caso, pues tienes que resolver que no ha lugar y que tienes que detenerlos. Pero eso, en la visión del presidente, eso no es válido, porque hay un interés superior que es su voluntad, ¿no? Y él representa al pueblo bueno, sea lo que eso signifique. A la hora que empiezas ya a ver que esto empieza a tener movimiento, porque la declaración inicial del 5 de febrero pasó como, bueno, eso está bien que lo pida, pero pues eso nunca va a suceder. Y como que las iniciativas se guardaron en un cajón. Pero, oh, sorpresa, viene la elección con la inequidad y los resultados que sabemos estuvieron presentes y los escenarios que se anticipaban que era, pues a lo mejor una elección muy reñida, con un balance más o menos contenido en el Congreso, los resultados fueron diferentes. Una elección no reñida y unos resultados que permitieron que a nivel de Cámara de Diputados y de Senadores tuvieran cierto tipo de mayorías. ¿Qué mayoría? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero entonces, de repente se dan cuenta que hay posibilidades de que estas locuras puedan transitar y presentarse formalmente. Los primeros que empiezan a reaccionar son justamente las personas que están en el Poder Judicial, porque dice, caray, oye, llevamos aquí décadas, literalmente décadas, trabajando en construir un poder, un organigrama, un establecimiento a nivel nacional, una serie de propuestas para hacer mejor. Como toda institución humana es perfectible, no es perfecta, eso está clarísimo, y tiene algunas manzanas podridas, no lo dudo, pero eso no les autoriza a tronar el árbol completo, y de eso se trata. Entonces, repito, los trabajadores están muy preocupados con sobrada razón, por una razón muy sencilla, porque les están diciendo que la posibilidad de acceder a los puestos titulares, que son jueces, magistrados y ministros, ya no va a estar dictado, particularmente jueces y magistrados, por un tema, insisto, que se llama carrera judicial. ¿Qué es la carrera judicial? Es la posibilidad que tiene una persona empezar desde abajo, como es la gran mayoría de los que escalan. Nos decía una magistrada, y ahorita voy a platicar de este evento, que ella empezó le llaman de numerarios o operarios, que son básicamente las personas que cosen los expedientes. Esta persona empezó cosiendo expedientes, o sea, la tarea más básica, y a base de estudiar, de capacitarse, de pasar exámenes de oposición, hoy esa persona es una magistrada. Es decir,
prácticamente en la cúspide, pero le tomó 40 años. El Poder Judicial se ha convertido, de hecho, en la práctica, en un fenómeno de movilidad social, porque es la posibilidad real que tiene una persona, en base a trabajo, a dedicación y resultados, a empezar a ese nivel de coser expedientes, a llegar a ser magistrado. En muy pocos lugares u otras oportunidades se puede dar este fenómeno. Por eso, insisto, ves a las personas que dicen, ¿y cómo? Yo llevo aquí 10, 20, 30 años y de golpe y porrazo me van a decir que todo lo que he hecho ya no sirve para nada y que estas personas ahora van a resultar electas por la voluntad popular. Eso a mí no me cae bien. Insisto, porque me he rifado la vida. Sí, me están cambiando las reglas del juego a la mitad y además también hablar no solo lo que significa para un trabajador, sino también para ese trabajador en esos 20, 30, 40 años, pues lo que va adquiriendo es competencia. Sí. Y entonces la persona que quiere acceder a la justicia, lo que quiere es alguien que haya pasado por absolutamente todo eso para que sea completamente competente para poder administrar, o sea, darle justo esa justicia. Y entonces, ¿qué pasa? Pues te cambian las reglas del juego, llega gente que probablemente no tiene esta experiencia, no tiene este conocimiento que se necesita, pues los fregados no terminan siendo solo los trabajadores. Al final, como tú le decías, todos nosotros que en algún punto vamos a necesitar acceder a la justicia. Y te repito, hay un aspecto clave que es una meritocracia, y eso lo debemos de entender. O sea, la posibilidad que tenga alguien en base a trabajo, dedicación y resultados, escalar en el organigrama judicial, es un tema importante, es algo que debiéramos de defender todos. El equivalente, por ejemplo, y lo hemos dicho, pero hay que reiterarlo, es que en base a voto popular, si por voto popular se eliminara la corrupción, entonces no tendríamos presidentes municipales, no tendríamos gobernadores, no tendríamos legisladores y no tendríamos presidentes corruptos, y abundan. O sea, este tema de que a través de la elección popular vamos a eliminar la corrupción no es más que demagogia, es un engaño brutal u otro engaño más de quien quiere simplemente vengarse de quienes se opusieron. Al contrario, abres una ventana de muchísimo más opacidad. Es mucho más fácil que se corrompan, porque como ellos saben que no crecieron por la escalera del mérito, sino a base de tener quienes votaran a favor de él o de ella, entonces esa persona pues lo que va a hacer es que pues, se va a vender al postor, porque lo que interesa es simplemente conservar los votos que lo llevaron a ese puesto. Es una tragedia por donde se vea. De hecho, parte de la tragedia incluso pasó por este tema donde hubo foros, y los pongo entre comillas, porque ellos dijeron, bueno, sí nos vamos a dar a conocer y vamos a revisar esto, y entonces transitaron en 4 o 5 ciudades del país y dijeron, vamos a escuchar a otros, ¿no? Me consta, porque lo vimos en tiempo real, que quienes se atrevían a hablar en contra de la reforma, diciendo por qué era inoperante, por qué era incongruente, etcétera, les apagaban el micrófono, les cortaban el tiempo, y al final de esto no tomaron en cuenta básicamente nada. De hecho, las reformas que hicieron a la reforma son peores que lo que había originalmente. Con esto en mente, nosotros el 8 y el 9 de agosto, en la Universidad de La Salle, en un foro abierto, convocamos a que en 6 mesas habláramos de lo que realmente se requiere si de mejorar el sistema de justicia se trata. Si simplemente se trata de descabezar a los órganos judiciales, pues ya que lo digan con todas sus letras. No queremos mejorar la justicia, queremos vengarnos de estas personas que se opusieron al régimen, que lo digan como tal. Pero repito, si se trata de mejorar la justicia, en estos 2 días tuvimos la ventaja de tener jueces, magistrados, investigadores, académicos, practicantes, etcétera, y generamos una memoria. De hecho, esta semana le entregamos la memoria del evento diciéndole, mira, aquí están los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones. Si ustedes, legisladores, quieren hacer un buen trabajo, aquí está la receta. No tienen que trabajar mucho, aquí está hecho. Si no quieren esto, es que quieren otra cosa. Y lo que queremos es ponerlos en evidencia, decir, oye, ¿quieren solidarizarse con el país? Aquí está cómo hacerlo. ¿No quieren esto? Entonces nada más díganlo abiertamente. No queremos hacer el bien para el país, lo que queremos es vengarnos, y que lo digan como tal. Le presentamos las conclusiones, el documento, a los 7 partidos políticos. Los 7 tienen con acuse de recibo la información. Nos gustaría, no es cuestión de crédito nuestro, es simplemente de usar los mejores insumos para tener un mejor resultado. Veremos qué es lo que hacen. No, bueno, yo creo que va a acabar en el mismo lugar en donde acabó las recomendaciones del COVID, del manejo de la pandemia, etcétera. Pues
en un bote de basura probablemente. Ojalá y no, Ojalá y no, pero tienes razón. La experiencia nos dice algo así. Sí, sobre todo que algo que a mí me impresiona y que siempre lo he dicho, que este gobierno se ha dedicado a no ser directo, no decir realmente el trasfondo de lo que quiere mediante las reformas, mediante todo este tipo de ataques a las autoridades cuando fue en su momento con el INE. Yo coincido mucho contigo en el tema de que el sistema judicial de este país necesita mucho cambio, en el tema de agilidad, tema de impartición de justicia, el tema de las leyes, ¿no? Que hoy tenemos reglamentos y leyes por doquier y luego es muy difícil aplicarlas, pero pues vuelvo a lo mismo, el trasfondo de esto no es una mejoría en el sistema judicial, o sea, es cambiar por completo y tener el control. Yo siento que es ya un tema de control, que como lo han comentado mucho, el tema de Venezuela debería de ser un reflejo de lo que México pudiera llegar a ser si seguimos con esta situación, y que lamentablemente la gente no se da cuenta. Ahora, algo que a mí me alegra y me enorgullece es de que lo que está pasando ahorita con el sistema judicial, de que están haciendo un paro, pues nunca había ocurrido en México, ¿no? Y eso es algo de que pues los mexicanos, a pesar de que votaron 30 millones por ellos, no se dejan, ¿no? Y que están levantando la voz y que están levantándose mediante este acto que para mí pues es totalmente irracional, ¿no? Déjame decirte dos cosas antes que se me pasen, que es muy importante para que la audiencia nos entienda. Dos cosas que no hay en la iniciativa y que es muy importante. Uno es que en ningún lugar de la iniciativa se tocan temas ni de policías, ni de fiscalías, ni de coordinación, ni de prevención. Cero. Y si tú hablas realmente de cómo mejorar el sistema de justicia y no tocas estos temas, es imposible. Y ahí es de hecho donde están los cuellos de botella y los problemas más serios en la justicia cotidiana. Policías que no están en donde deben estar, militarización excesiva, fiscalías que están totalmente pues vendidas o muy mal integradas, etcétera. Y la otra parte fundamental, pensemos que la justicia es una casa, ¿no? Y lo que queremos es renovar esa casa, hacer que funcione mejor, que esté mejor habituada, que tenga mejor tecnología, etcétera. ¿Qué es lo que se requiere para rehacer esa casa? Les pregunto, ¿qué es lo que se requiere? Olvídense de justicia, en general, vamos a renovar la casa. Mejores materiales. ¿Pero qué es lo que necesitas para base, eso? ¿no? O sea, no, un plano primero, además. Y dinero. Presupuesto. Okay. Necesitas presupuesto. En ningún parte de la iniciativa, nada habla del presupuesto. Y lo que sí se vio, por ejemplo, en los foros que tuvimos, es que nos presentaron varias gráficas que son fulminantes. El presupuesto de justicia, el presupuesto de equipamiento, de tecnología, así en caída libre de 2017 a la fecha. Y el fenómeno delictivo, exactamente al inverso. Lo que te muestra eso es, tú no inviertes en esto, evidentemente los indicadores van a ser contrarios. Entonces necesitas tener diagnóstico, objetivos y presupuesto. Si no tienes presupuesto, lo demás se queda como una buena idea. Claro. No hay nada de presupuesto ni iniciativa. Pues es que, perdón, nada más, ahorita nos compartes, pero a ver, es que la lógica dice, ¿quieres mejor justicia? Fortalece el Poder Judicial. O sea, dale justo más recursos, dale más herramientas. Lo que quieres es recortar recursos, recortar herramientas. Me acuerdo perfecto, Gloria Álvarez, esta chica guatemalteca, claro, que politóloga muy, muy interesante. Una vez aquí ella dijo, a ver, ¿quieres realmente tener una democracia? Dale más dinero al Poder Judicial. O sea, ella dijo, en mi plan de gobierno que en algún punto tuvo, ella quiso, pues, no sé si tenía aspiraciones reales de llegar a la presidencia, pero sí planteó una candidatura como experimento político-social. ¿Sí? Ella decía, mi plan número 1 es, a donde me voy a ir, es a fortalecer al Poder Judicial, que ahí es donde se tenía que ir la mayor parte del presupuesto si queríamos 100%. Fortalecer las democracias. Y yo considero que, o sea, un aspecto que ahorita nos debe importar mucho es que desde el poder estamos viendo que quieren aprovechar un desánimo que existe en la oposición para que no apoyemos a los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial. Y uno de los argumentos que ellos tienen es que esta reforma no le afecta a la gente. O sea, que cómo podemos explicárselo a las personas, cómo podemos decirle que se unan a nuestro movimiento si la reforma no le afecta a la gente. Pero sí le afecta a la gente. ¿Y de qué manera? Hay una infografía muy, muy interesante que dice, ¿qué pasaría si ya no hay juzgadores federales independientes? ¿Qué es lo que pasaría? Si el gobierno te quita tu casa, ningún juez te va a amparar, ningún juez te va a proteger. Si el gobierno te desaparece, no va a haber ningún juez que se preocupe por ti o que vea por ti. Si el gobierno comete algún acto arbitrario en tu contra, no habrá ningún juez que te ampare. Si te detienen arbitrariamente en la calle, ningún juez te va a proteger.
si no te dan medicina o la atención médica necesaria, que ha sido un grave problema durante este gobierno, ningún juez va a ordenar que te la den. Entonces, claro que le afecta la reforma a la gente y por eso todos los ciudadanos, las ciudadanas debemos solidarizarnos y sumarnos a ese movimiento que de manera muy activa están haciendo los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial, porque al final de cuentas pues vemos la intromisión de dos poderes para la destrucción del Poder Judicial, que es otro poder y que lamentablemente con la banal justificación de los 30 millones de votos, ahora quieren pulverizar. O sea, fueron 30 millones de votos de elección popular, pero eso no les autoriza en ningún sentido pulverizar al Poder Judicial. Creo que tenemos que entender una diferencia muy importante entre voto popular y acciones de gobierno, reformas constitucionales, modificaciones a la ley. No es lo mismo y lamentablemente ese talante autoritario que ellos tienen lo están dejando ver en la propuesta de estas reformas.